y muy accesible, y para nosotros es re importante. Básicamente te contamos, somos un grupo político local que con otras agrupaciones y con otros compañeros y compañeras que venimos acostumbrados por ahí a reunirnos a debatir, la pandemia nos encerró y encontramos en esta herramienta de Zoom una forma de ir militando algunas de las ideas que creemos que es importante discutir y debatir. Entonces nos ha permitido, a través de la generosidad de personas que tienen mucho estudio, mucha formación alrededor de esto, poder sentarnos a charlar y a debatir, y así que en ese sentido por eso te invitamos y te agradecemos mucho tu participación. Ernesto Matos es economista de la UBA y del Centro Cultural de la Cooperación, investigador del programa de investigación sobre comercialización de granos, PRO-INTAGRA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, docente del posgrado de la Estructura Económica Argentina en la materia Economía Agropecuaria, UNDAP, docente de Economía del CBC de la UBA, Historia Económica, Social y General del CBC de la UBA, Elementos de Análisis Económicos y Financieros, Derecho de la UBA, Estructuralismo Latinoamericano en la UNDAP y Macroeconomía en la UNAR. Lo conocemos porque generalmente lo hemos visto también en medios, aclarando algunas de las situaciones económicas o dando su opinión y su columna. Participa en muchos medios nacionales a través del tema economía. Así que bueno, cuando quieras, encantadísimo. Bueno, Raúl, muchas gracias a todos y todas por esta invitación. Primero, más que nada, generalmente no le escapo un poco a la suerte de la disertación, porque es lo que me permite a veces también poner en duda lo que vengo pensando, digamos, ¿no? Lo tirano de los medios es justamente que te dan 5 minutos para explicar algo que uno viene estudiando hace más de 10 años. Es muy difícil, y por eso estos intercambios ayudan un poco a afinar el lápiz y ponernos de acuerdo en determinadas ideas que yo siempre digo lo mismo. El título a la UBA se lo saqué en un descuido, digamos, ¿no? Porque la verdad es que ser economista no garantiza nada. Hay muchas cosas que se aprenden y se entienden desde la calle, hay otras que se entienden en la universidad. La clave está en poder juntar las dos, digamos, ¿no? El pensamiento de la calle y el pensamiento de la universidad, y para eso se necesita una práctica, digamos, y la práctica es con aquel que también tiene esta formación y el que no la tiene, digamos, ¿no? Por eso un poco me dediqué a la docencia y a la investigación, ahora un poquito menos recluido con la investigación, pero sí ejerciendo la docencia. Y retomamos algo, como siempre decimos, la historia no empezó con nosotros, eso es algo que yo quiero remarcar, porque pareciera que a veces yo ya superé los 35, así que no soy un pibe, pero entiendo que hay como una cosa de pensarse como el principio de la historia. Y la verdad que lo que retomo conceptualmente como parte de la teoría económica es el recorrido de más de 2 siglos de tradición. Tradición europea, tradición americana, y que junta a diversos autores que van discutiendo en determinados momentos del desarrollo del capitalismo de cada país, cómo continuar ese desarrollo, ¿no? Esa es la gran clave, y más en la periferia, porque justamente arrancan otro estadio, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las claves para el desarrollo económico? ¿Alcanza con el crecimiento económico? ¿Es una variable que nos muestra cuál es el grado de desarrollo que tiene un país? ¿Qué otras variables deberíamos tener en cuenta? Yo generalmente un modelo económico lo mido por el desempleo. Un modelo económico con alto desempleo te dice algo y uno con bajo, obviamente. Entonces hay que también tratar de explicarlo, ¿no? Esa es la otra característica. Y por eso preparé esta presentación de cara a pensar el futuro, digamos, ¿no? Pero como siempre dicen, para pensar el futuro hay que ver de dónde venís, ¿no? Y el dónde venís te permite estar parado para pensar hacia dónde querés ir. Y yo arranqué, obviamente, esto pensando el mundo, y como dijo algún presidente argentino, ¿no? La política es la política internacional, y acá justamente
cuando uno ve la economía argentina, la China, que está en violeta, la verde, la de Estados Unidos. Estas son las tasas de crecimiento económico. Pero lo voy a limpiar un poco para que lo entendamos mejor. Digamos, ¿no? China es como la violeta, que viene creciendo, desacelerándose, y Estados Unidos, que es la verde, es como que viene estable, promediando el 2%, digamos, ¿no? La limpio un poco y me queda Argentina. ¿Y qué me dice el dato de Argentina? Por lo menos en los últimos 2 años de la gestión del macrismo, 2018-2019, fue la primera vez y no pasaba desde el año 2002 que no tuviéramos 2 años de PBI negativo. Yo siempre esto lo explico, a veces se confunde cómo se enseñan las cosas, pero hay que ir a las definiciones en economía. Esto para saldar cualquier otra apreciación. Y la definición de PBI es que justamente es la producción anual de bienes nuevos y servicios. O sea, lo que yo contabilizo en 2018, por ejemplo, un auto usado, ya en 2019 no va a estar, porque ya se vendió ese auto. Entonces, ahí es donde tengo que tener en cuenta cómo es esa medición para saber qué estoy queriendo decir. Entonces, si el PBI me dice la producción nueva de bienes y servicios, lo que me está diciendo este 2018-2019 es que hubo destrucción. O sea, no se crearon nuevos bienes ni servicios. Y esto es el dato que a veces tratan de decir, bueno, no, en los últimos 10 años no se crece. Es una simplificación que tiene algo de verdad y que tiene algo de mentira. Jauretche dice siempre eso sobre las onceras, que tienen algo de verdad, que algún viso de realidad hay, pero hay un 50% que te están metiendo el perro, digamos, ¿no? Entonces ahí, justamente, si uno toma hasta 2009, lo que va a encontrar, si ustedes ven cómo son los numeritos del PBI, van a ver que sube, baja, sube, baja, sube, baja, y tuvieron 2 años consecutivos, 2010 y 2011, de crecimiento económico fuerte. Entonces, vos cuando decís está estancada la economía, lo que estás haciendo es sacar un promedio. Agarraste y metiste todo esto, lo sumaste y dijiste, no, en 10 años da negativo todo este promedio, se estancó la economía. Y bueno, la gente te va a aplaudir, pero está mal. La realidad es que no se toma el promedio generalmente, sino que se trata de dar cuenta de cada año cómo fue, ¿no? Para distinguir justamente esta definición del PBI. Si no, pareciera que en 10 años no se creó nada en bienes y servicios. Y la realidad es otra cosa. Entonces, bueno, esto es más que nada la variación o lo que todos conocemos como crecimiento económico de la Argentina. Después hay otro latiguillo fuerte, que es otra soncera muy característica, que parte de un conocimiento que podríamos decir muchos saben, pero no saben de dónde viene, que es la emisión genera inflación, ¿no? Parece una verdad única, es como el agua moja, es como que es irrebatible, no se puede discutir. Y la realidad es que es discutible, porque muchas veces asociaban la emisión al gasto descontrolado. Y eso está en el presupuesto 2018 que hiciera en su momento el ministro Duhonne. Entonces nos decían, en 2015 el déficit fiscal es monstruoso, estamos casi en Venezuela, este país va a estallar. Fíjense, el déficit fiscal, que para saber el déficit fiscal hay que diferenciar entre resultado primario y resultado financiero. Resultado primario es la diferencia entre ingresos y gastos, y resultados financieros son los intereses de la deuda que yo tengo que pagar. La suma de esos dos resultados nos da el déficit fiscal, que nos dice al final cómo está la economía. Y este déficit fiscal, que es tan importante para algunos especialistas, que justamente en 2015 decían, esto va a Venezuela, ya estamos a 2 días de ser Venezuela. Si en 2015 la suma del resultado primario más el resultado financiero daba 3,9, o sea 1,8 más 2,10, ese era el déficit fiscal, casi 4% del PBI. Fíjense lo que pasó al otro año.
Y fíjense lo que pasó en 2017. El déficit, el resultado primario, llegó a 4,7, el resultado financiero llegó a 1,7, eso nos da 6,4 del PBI. Si con 4% era casi Venezuela, yo me pregunto qué éramos cuando el déficit fiscal fue del 6,4. Y no me quiero imaginar qué era cuando el déficit fiscal era casi 10%. Entonces, acá hay una suerte de poner las tintas sobre un tema técnico para después decir o pronosticar hechos que no ocurren, digamos, ¿no? En 2016 no fuimos a Venezuela, en 2017 no llegamos a Corea del Norte y en 2018 tampoco somos China. Entonces, me parece que ahí también uno tiene que poner un poco de, por lo menos, duda de lo que se afirma como si fuera una gran verdad revelada, ¿no? Y como ustedes ven, lo que significa que pase de 4,7 menos 4,7 a menos 3,8, menos 2,32 y menos 0,96 es el ajuste del resultado primario, que como les dije, es la diferencia entre los ingresos que tengo por la AFIP, porque es la recaudación tributaria, menos los gastos que tengo planificado por el presupuesto. ¿Sí? A grosso modo es esa diferencia. Lo que ustedes están viendo ahí es el ajuste. Hacer crecer los programas por debajo de la inflación, cerrar programas, sacar al Estado del territorio y destinar la mayor cantidad de recursos al pago de intereses de la deuda. Ese fue el panorama, digamos, ¿no? O sea, priorizar los intereses de la deuda, de una deuda que ahora vamos a ver en qué se fue o a dónde fue a parar, como para identificar también qué pasó con esos dólares, porque decimos fuga y ahora vamos a ver que fuga a veces hay que definirlo un poco mejor. Bueno, nada, bueno, si esto vuelve de vuelta a la idea de emisión genera inflación, fíjense que entre 2018 y 2019 casi como que se congela, acuérdense que lo dijo en su momento el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, la base monetaria va a estar casi cero, va a emitir casi cero, solamente pagará intereses de la LEBAC y después pagará intereses de la LELIC. Y fíjense que aún poniendo una base cero, sin casi emisión, la inflación pasó de 48 a 54. Entonces, otra vez, esto demuestra que las ideas en las cuales a veces asocian la emisión al gasto descontrolado, la emisión al billete que tiro en la economía, son simplemente para justificar ese ajuste del gasto primario, ¿no? Nos quieren vender esa idea cuando lo que acá tendría que haber es tal vez una mejor administración y dirección de esos recursos. Eso es más discutible que pensar en que, bueno, si seco la plaza, que era la famosa frase, secar la plaza, subo la tasa de interés y ¿qué logro? Seco la plaza, entonces no hay consumo, no hay inversión, no se produce, pero fíjense que aún haciendo eso, como ustedes recordarán, las tasas de interés que había, la inflación se fue a 54%. Bueno, pérdida del salario, ahí lo ven, el salario real promedio en la Argentina, está de 2017 contra 2019, si sumáramos 2016, estaríamos casi en una pérdida del poder adquisitivo del 25%. Bueno, y acá la madre del borreguito. Esto, lo que yo digo, en algún momento me costó, pero supe que a futuro me iba a servir para algo. Esto que ustedes ven ahí, yo tuve que tomar último mes de cada mes de la cotización del dólar legal e ilegal, ¿no? Desde 2002 hasta 2020, 18 años tienen ahí condensados para ver, pueden hacer una historia de vida, digamos, ¿no? Acá como que todo lo que nos pasó en 18 años. Fíjense que, no sé si se distingue la línea verde de la violeta, la verde, la más clara, es la que es el dólar ilegal, y la otra línea violeta más oscura es el dólar formal. Fíjense
que el problema arrancó cuando en 2012 se puso la medida de administración a la divisa. Después vamos a explicar por qué, pero digo, ahí se puso la primera medida. Ahí automáticamente el dólar ilegal apareció. Hasta 2015, cuando asume Alfonso Pradey en la conducción de la cartera de Economía, y acá, como verán en este puntito que eran 9 pesos, lo lleva a 14. Alfonso Pradey no es sonso, ni tampoco Todesca, que en paz descanse, pero la emergencia estadística tapó el efecto de la devaluación. La emergencia estadística nos dejó sin datos de por lo menos el primer semestre de 2016. Entonces, costaba en aquel momento, en aquellos primeros años, 2017, tener un parámetro de qué es lo que había pasado con esa devaluación de 9 a 14. Sí, todos supimos que fue a precios, porque lo vivimos todos. Eso, si alguno no lo vivió, bueno. Pero digo, creo que la mayoría de la gente vivió ese cimbronazo que después se combinó, no sé si recordarán, con el aumento de tarifas en febrero del 2016. ¿Qué nos dijo Alfonso Pradey en su momento? Quédense tranquilos, los precios van a volver, el nivel de precios va a volver a los precios de noviembre. ¿Sucedió? Todavía sigo esperando, digamos, ¿no? Entonces, ustedes como verán acá, donde se juntan la línea gris, digo, más clarita, que es la del tipo de cambio ilegal, y la formal, que es la más oscura, van a ver que sigue junta todo el periodo, y esto que parece tan creciendo de golpe, no es más que devaluaciones. De acá de 20 a 37, de 37 a 48, se estabilizó en 50, 60. ¿Sí? Y ahí, 2 meses antes de que cambiara el gobierno, es esto, empieza a separarse en los meses de, ahí dice octubre, ya casi noviembre, con la elección definida, pero esta devaluación en particular que ustedes ven acá, es la que hizo mejorar el tipo de cambio para los exportadores, no solamente de arroz, sino también de cereales y oleaginosas, y que obviamente se vio reflejada cuando uno veía la cámara de los datos que publica la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces ahí uno veía el salto cualitativo del precio en pesos, y que obviamente eso mejoró los ingresos, pero mejoró los ingresos de aquellos que están vinculados al comercio de soja, no al salario del trabajador. Entonces uno dice, no es que es uno o el otro. A veces hay que buscar el mix de cómo hacer que cuando precisás un cambio en el tipo de cambio, vos también evalúes el hecho de que vas a afectar al salario del trabajador, y eso me parece que acá no se evaluó. Directamente se devaluó más que nada el salario del laburante. Y después, como ustedes ya conocen ahora, el dólar ilegal se va a 130, más o menos. Y esto, fíjense, o sea, ¿cuándo el dólar ilegal es igual al formal y cuándo no lo es? Esto es para ver esta distinción que ahora voy a tratar de explicarla, reténganla un poco. Y acá es qué es lo que la gente, estos 2003, 2020, julio del 2020, fíjense que la gente tenía depósitos en dólares de casi 696 millones de dólares en 2003. Cuando se recupera la economía argentina, vean cómo acelera hasta llegar a 15 mil millones de dólares en depósitos, momento en el cual se retira, se administra la divisa, entonces hay un fuerte retiro de depósitos, ¿no? Fuerte retiro de depósitos en dólares, como ven hasta acá, que nos llevó a casi, si ustedes ven 2015, 10 mil millones de dólares. Casi que se perdieron 5 mil millones de dólares en ese periodo, o sea, se perdieron. Se sacaron de los depósitos bancarios. No sabemos si fue a casas, si fue al exterior, si está en una caja de seguridad, si lo transfirieron al exterior, no lo sabemos.
pero esos son como los 4 escenarios posibles, digamos, ¿no? Y después cuando cambia el gobierno, de 10.000 millones de dólares que había en depósitos, fíjense, se va a 31.000 millones de dólares. Y esto fue posible porque los dólares que se consiguieron vía endeudamiento se ofrecieron libremente. Acuérdense que a partir del 2015 ya no hay administración cambiaria, entonces cualquiera puede comprar cualquier cantidad de dólares. El tema no es que la libertad de que vos puedas comprar dólares. El tema es, ¿tenés capacidad para comprar dólares? ¿Quién compra dólares? ¿Y para qué? ¿No? Porque ahí empieza el problema de una economía, digamos, con dos monedas, ¿no? Por un lado, algunos productos se transan a un precio dólar, y por otro lado, nosotros cuando pedimos una pizza no pagamos con dólares, pagamos con pesos. Entonces, ahí también, digo, ese es otro problema que hay que resolver. Y ustedes verán que en mayo, más o menos, junio de 2000, ya esto era casi entre agosto y diciembre, fíjense que otra vez, ante la posibilidad de un cambio de gobierno, de 31.000 millones de dólares que había, quedaron 18.000 depositados en los bancos. O sea, se perdieron casi 13.000 millones de dólares. Digo, se perdieron, no sé, se habrán ido al exterior, se habrán estado en una caja de seguridad, no sabemos, porque no sabemos cuánto hay en las cajas de seguridad. Esa información es secreta, digamos, o sea, yo no tengo una estimación sobre eso. O está en el colchón, como a veces vemos las noticias, que a algún jubilado le entran, le roban, no sé cómo consiguen el dato de que tenía 20.000 dólares. Digo, hay muchas variantes, no hay una sola explicación en esto. Y tenemos los depósitos en dólares en 18.000 millones, que ahora estarán cercanos más a los 16.000 millones, ¿no? Bueno. Y acá es de donde se consiguen los dólares, porque todos esos dólares se consiguen de dos maneras. Digo, que después lo compre la gente es otra historia, pero digo, ¿cómo se consiguen los dólares para que uno pueda ofrecer en la economía? Por comercio exterior, por endeudamiento, o porque venga un jeque árabe y nos done millones de dólares. No hay otra forma. Como ustedes ven, esta es justamente la teoría. Todos hablan de la restricción externa en economía, citan a Diamant, todo muy lindo, pero nadie nunca vio la restricción externa. Yo se las presento. Acá está. Este es un trabajo que me llevó años de seguimiento del balance cambiario, porque acá hay una diferencia. Esto también es importante saberlo. Lo que publica el INDEC es, no sé si hay algún contador acá, pero si me ayuda también a explicar esto, porque esto es cosa de contadores, es devengado. Y lo que tiene registrado el Banco Central, el balance cambiario, es lo percibido. Entonces, hay una diferencia entre lo devengado y lo percibido, que es justamente lo que todavía no le ingresó, no está en la caja, no se cobró. Yo por eso estos datos son de lo percibido, lo que esto está registrado, esto se sabe, ingresó a la economía argentina y ya está. Porque los datos del INDEC están bajo el supuesto de devengado, o sea, los datos que publica de exportación, de balanza de pagos. Porque obviamente esto como todo, cuando ustedes son comerciantes y compran algo, a veces el proveedor les da 30 días para liquidar o le da 2 pagos, entonces ustedes tienen 15 días para conseguir el resto del ingreso. Esto más o menos funciona así también para el registro, pero por eso es importante tener los datos del balance cambiario. Estos son datos del balance cambiario. Lo que dice Diamant es muy, muy simple. Dice, el agro siempre financia a la industria. Este problema hay que resolverlo en una combinación de ambos sectores. O sea, la solución es cómo hacemos para convivir con un agro pujante, dinámico, y con una industria que desarrolle y abastezca al agro en todas las cosas técnicas que requiere y, obviamente, otras cosas que no tienen que ver con el sector agropecuario. Por ejemplo, producir un celular. Pero que son utilizadas a través del agro cuando uno ve una tablet y por el satélite, el ingeniero agrónomo que ni siquiera ya va al campo, mira un poco cómo va la cosa, va al campo, digamos, y ya tiene una radiografía. O como ahora hay también tractores casi ya automáticos, pareciera que ya ni siquiera
nos vamos a ir a sentar al tractor. O sea, esto parte del desarrollo tecnológico que trae el sector, porque obviamente es uno de los sectores con mayor innovación generalmente. Y acá les presento, abajo, donde dice agro, están los cereales y oleaginosas. A partir del 2003 los separé por gobiernos, digamos, cada uno de los periodos de las presidencias que hubo, 2003-2019. Ustedes verán que es paradigmático, pero el último gobierno del macrismo, amigo de los mercados, inserto inteligentemente en el mundo, en cereales oleaginosas recaudó menos que los 3 gobiernos anteriores. Y eso llama la atención un poco. Fíjense que hasta en el caso de alimentos y bebidas, un sector que está muy asociado a la producción primaria, digamos, en el sentido de que es como hacer tomate, puré de tomate. No requiere mucha ciencia esto. O girasol, aceite de girasol. Digo, no hay una gran innovación ahí, pero bueno, alimentos y bebidas, en muchos casos, fíjense que también, no es que hubo una exportación que explotó cuando le quitaste derecho de exportación, se lo volviste a meter, le devaluaste 5 veces para mejorarle el ingreso, y no es que hubo una explosión terrible. Eso también es paradigmático en esto. Y después todo lo demás sucedió como viene sucediendo en la economía argentina. Industria química y caucho es deficitaria, lo fue en los últimos casi 16 años. El sector automotriz no cambió, siguió siendo deficitario como todos los demás. Entonces, el comercio también siguió deficitario, ahí ustedes ven, en 15.000 millones de dólares. Entonces, esta exportación de bienes que hace cada sector menos lo que importa, no es que tuvo una gran modificación. La realidad es esa. O sea, si lo de antes no servía para lo que estaba instalado, lo que se probó en los últimos 4 años tampoco sirvió. Entonces, acá hay un problema. Un problema que tenemos que resolver a futuro, digamos, ¿no? Porque justamente este modelo, de así como lo plantea Diaman, es netamente exportador. El problema está en el comercio exterior. Y obviamente, yo no sé si el problema está en el comercio exterior. Para mí el problema está en que la familia, en su conjunto, la sociedad argentina, puedan tener para comer, trabajar, darse un gustito, comprarse un libro, arreglar la casa, cambiar el auto, irse de vacaciones a Chapán o como mucho viajar al exterior, digamos, ¿no? Pero esas nociones básicas, digamos, hay que cambiarlas siempre y cuando vos asegurás la alimentación. ¿Qué estoy diciendo? Que cada familia argentina se pueda comer un bife ancho, que cada familia argentina pueda siquiera disfrutar del aceite de oliva, que cada familia argentina pueda disfrutar del pan, que se pueda sentar en una mesa, con sillas, digamos, ¿no? Que tenga una vivienda, mínimamente. No estamos hablando de, yo acá vieron que no les estoy proponiendo una revolución, digamos, que parece imposible, ¿no? O sea, orientar la economía hacia el mercado interno, ¿no? Asegurar eso que se puede asegurar en un país que tiene extensión y en un país que hay que integrar, digamos, ¿no? Porque los productos del NOA no llegan a veces a Buenos Aires o no llegan a otras regiones, sino que se van directamente al exterior. Y la verdad es que ahí siempre pongo el mismo ejemplo. El vino catamarqueño o riojano es tan bueno y le empata y le pelea cabeza a cabeza al vino mendocino. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos probado uno de esos vinos. Pero esos productos generalmente son de exportación. No se consumen acá. Entonces, es esa una de las ideas, pensando en esta estructura de Diaman, digamos, ¿no? De cómo está la economía. Como ustedes verán, lo que no está en rojo es justamente lo del agro, que generó, obviamente, superávit, que financió todo lo rojo.
pero para hacer eso hay que también tener una administración del comercio exterior. No se puede dejar librado al azar. No. Eso no ha funcionado. El libre comercio, yo no conozco ningún país del capitalismo, ni Estados Unidos a partir de 1776, que se haya desarrollado con libre comercio. Casi, creo que, no sé si no me erran los cálculos, tuvo un siglo de proteccionismo. Estados Unidos, aranceles al 50% durante un siglo. Inglaterra lo mismo. Su periodo mercantilista fue de administración del comercio. Alemania lo mismo. Entonces, me parece que acá hay que, si vamos a mirar el mundo, mirémoslo por completo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el mundo para desarrollarse? Y el mundo lo que hizo fue administrar el comercio exterior, planificar a futuro, porque también hay que, digamos, cuando uno dice ganar mercado, no es tan fácil, ¿eh? No es voy a China y me reciben porque soy un genio. No, eso requiere de un acompañamiento del Estado, requiere de empresarios que estén dispuestos a ese desafío. Entonces, se requiere una conjunción de largo plazo ahí y que obviamente requiere la participación del sector privado, no solamente del Estado. Bueno, esto es un poco la balanza comercial, pero iba a ir un poco al ejemplo este que les decía de lo devengado y lo percibido. Acá ustedes ven el cobro de exportaciones de bienes del balance cambiario, que es lo verdecito, y en violeta las exportaciones que registra el INDEC. Esa brecha que ustedes ven entre ambos es justamente lo que falta ingresar, 3.200 millones de dólares. Y si ustedes lo ven, eso pasó durante el 2019, fíjense que se tardaba en hacer ingresar esos recursos, que en muchos casos eran cubiertos con o el desembolso del FMI, ¿no? O directamente por endeudamiento. Lo que pasa es que el gobierno de Macri, que a mí me llama la atención, que pareciera que no gobernaron, digamos, ¿no? Pero cuando gobernaron, en el mercado, cuando solucionaron el tema de los fondos buitres, en abril de 2016, en febrero de 2017 ya estaban fuera del mercado. Ya no les prestaba más el mercado financiero internacional. Entonces, el mejor equipo de los últimos 50 años en el mercado duró un año. Menos un año. ¿No? Entonces, todo esto que no te adelantaban los exportadores, lo cubrías con endeudamiento y después con el programa del FMI. ¿Sí? Porque obviamente vos necesitas, para el que le quiere vender dólares como para el que quiere importar. Pero también necesitas dólares para el que quiere girar utilidades y dividendos, como hacen las grandes empresas, al exterior. Digo, el dólar, por eso es una mercancía escasa, digamos. Nosotros no fabricamos dólares. Esa es la realidad. Si fabricáramos dólares, seríamos Estados Unidos, ¿no? Pero no lo somos. Entonces, al no poder fabricar dólares, es un recurso escaso, hay que administrarlo. Porque justamente lo tenés que utilizar para lo que la sociedad en su conjunto demanda, que es trabajo. Y para dar trabajo, las industrias tienen que funcionar. Y para que las industrias funcionen, tienen que ponerse a producir. Y si no tienen el tornillo, el aceite, o la maquinaria, o el acceso de capital para ponerse a trabajar, no arranca. Entonces, hay que empezar a fijar prioridades de la sociedad. Si el ahorro de dólares es un problema, bueno, hay que buscarle una solución y preguntarse por qué la gente ahorra en dólares. Ahora, igual yo voy a entrar en ese tema más adelante, pero esto para que vean qué es lo que pasa en la economía a veces, que es esta falta de liquidación o de atraso, por ahí que se toman los 15 días plenos y después cancelan, y yo por ahí la semana que viene, esta diferencia se achica, no lo sé, pero hoy la situación es esta. Bueno, así como está el cobro de exportaciones, está el cobro de importaciones. Y acá ustedes ven, esto está sacado de, justo hoy salió el informe de CREA, macroeconómico, la verdad que me ayudó bastante, si no tenía que armar el gráfico. Y acá está el pago de importaciones, que es el verde, que es el que está registrado, y después el del INDEC, digamos, ¿no? Que es el devengado.
Y ustedes verán cómo a partir de mayo del año pasado, ya a mitad de año, se aceleran, se demandan dólares para cubrir las importaciones que vienen. Bueno, es una estrategia más también como la de ahorrar en dólares. Justamente lo que busca es cubrirse. Es como, ¿vieron cómo pasa en la construcción? Que hay gente que hace un presupuesto en 2019 con acopio de materiales que tiene el 2018. Lo que hace en 2019 es adelantar la mercancía a copiar para los presupuestos de 2020. Bueno, acá, en este caso, lo que hicieron fue directamente decir, bueno, adelantemos esas importaciones, acopiemos ahora, que tenemos este dólar, no me acuerdo el dólar ahí, pero estaba a 60 y pico, y con eso después lo vendemos a otros precios, porque ahí también entra lo que decía también ayer un presidente de una cámara PYME, que ahí hay algunos sectores, no estoy diciendo todos, algunos sectores especulan con eso, de que la gente por ahí no tiene esta educación financiera que se requiere. Porque uno ve, va al mercado y le dice, no, aumentó porque aumentó el dólar. ¿Y qué tiene que ver eso si la producción del aceite de girasol se hace en la Argentina? Pero bueno, ahí está la excusa de los intermediarios, de algunos, digamos, que se aprovechan de eso y hacen una remarcación porque ahora les sale más caro comprar el dólar, digamos, ¿no? Pues ahí también, ahí eso es un nodo bastante complejo digamos, de buscarle una solución. Me parece que eso es un debate general. Y acá el empresariado tiene un rol, digamos, importante en esto, digamos, porque ellos son justamente los que conocen muy bien cómo es esta estructura en la cual vos vas al importador y el importador que compra a dólar oficial a vos te aumenta. Eso no debería pasar. Eso no debería pasar porque el tipo accedió a un dólar, el cual la sociedad, en líneas generales, está haciendo un sacrificio para que pueda importar y para que pueda proveer al resto de las industrias. Bueno, esto es la liquidación de divisas. Fíjense, por eso les decía, devaluación, modificación de los derechos de exportación. Y la verdad que este enero y agosto de 2020, pero si ustedes comparan en el enero y agosto de 2019 con los anteriores, 2018, 17, 16, no hubo un boom. Entonces, ¿para qué devaluamos? ¿Se entiende? O sea, se quitan derechos de exportación. Bueno, exportame más, no sé. Conseguimos más recursos. Estamos haciendo un sacrificio, el conjunto de la sociedad que deja de percibir recursos, y lo que termina pasando es que seguís exportando lo mismo que venís exportando. O lo que exportás no significa tanto por el sacrificio que hace la sociedad. Entonces ahí lo que uno nota es que el enero y agosto, los primeros 8 meses de cada año, vinieron desacelerándose. Uno me podrá decir, bueno, pero los precios eran bajos. Entonces no cambiemos las cosas. Si los precios son bajos y vamos a tener los mismos resultados, ¿para qué modificamos? La idea de modificar es incentivar, digamos, que te mejoren los ingresos. Porque si vos vas a cambiar para que te empeoren los ingresos, hay un problema, digamos, ¿no? De entendimiento de lo que es el problema, digamos, porque acá está un poco, y esto es a lo que yo quiero ir un poco el nodo también de la economía argentina. Fíjense que entre 2016 y 2019, en formación de activos externos, y digo FAE, no digo fuga, FAE, porque fuga, ustedes creen que es un delito, pero no es delito en la Argentina comprar dólares, ni transferirlos al exterior. Digo, ni transferir riqueza al exterior. Eso no es un delito. Entonces, cuando dicen fuga está mal. Hay que decir FAE, formación de activos externos. ¿Qué quiere decir? Que un argentino o una empresa compró dólares, Dios sabrá para qué. Puede ser un argentino que está pagando la cuota de una vivienda, puede ser un argentino que quiere pagar o invertir en la construcción, o comprarse un departamentito, puede ser un argentino que lo hace solamente para ahorrar, puede ser un argentino que compró y transfirió al exterior, o lo puso en la cuenta de depósito bancario en dólares,
o lo metió en una caja de seguridad. Son como estos 7 planos. Por eso no es tan fácil decir, bueno, esto es fuga, no es así de sencillo, digo. Pero fíjense que eso que le pasó a Cambiemos entre 2016 y 2019, le pasó también al gobierno de CFK entre 2008 y 2011. Entonces, ¿qué estoy entendiendo yo con esto? Que no importa si está Mauricio Macri, no importa si está Cristina Fernández de Kirchner, no importa quién esté. Acá hay un problema en esta demanda de la divisa en la cual se busca generalmente que el gobierno que asuma deje libre la canilla. Cuando la canilla estaba libre entre 2008 y 2011, se administró en 2011, porque cayeron fuertes las reservas. ¿Sí? Pero acá en 2016, como no había tantas reservas, recordarán ustedes que el 2016 se asume con una reserva de 25 mil millones de dólares, reconocida por Sturzenegger y por Mauricio Macri en la primera sesión de apertura en el Congreso de la Nación de marzo del 2016, de 25 mil millones de dólares pasamos a 73 mil, pero era puro endeudamiento. Porque como ustedes vieron, no es que las exportaciones de nuestro principal producto explotaron. Fueron importantes, pero no es que uno dice, wow, qué cambio de paradigma, ahora explotó la exportación, nos estamos llenando de dólares. No pasó eso. Las arcas del Banco Central las llenaron con título de deuda. Y después con el programa del Fondo Monetario Internacional. Pero eso era para abastecer esta demanda, que como ustedes bien saben, generalmente los que constantemente, podríamos decir, de 2003 en adelante, son menos de 2 millones de personas. Somos 45 millones, menos del 1% de la sociedad. Que tensiona esta situación. Lo que también está en paralelo es justamente el dólar bolsa, que ahí es donde están las empresas, más que nada los fondos de inversión, que cancelan sus posiciones en pesos y se van a dólares y se van, ¿no? Y ahí ustedes habrán escuchado de esta situación en la cual tomaron deuda entre 2016 y 2019 y ahora de repente son tan buenos que quieren cancelar en 3 meses deuda de 4 años. Cosa que nadie hace. Digo, si alguien toma deuda, tira cuota de 18. Esto es como si ustedes hubieran comprado el auto y tenían cuota de 30 cuotas y de repente se levantaron un día y cancelaron las 30 cuotas. Vamos. O sea, si sacasen cuotas porque tenés un problema de financiamiento y porque no tenés los recursos. Y lo hiciste porque realmente necesitas esas cuotas. Ahora, si vos me cancelaste rápido es porque vos no necesitaste lo anterior. Ahora, ¿qué hiciste con la guita anterior? Y bueno, ahora lo vamos a ver. Pero acá, digo, ahora les voy a mostrar las tasas de qué fue lo que pasó con esa plata, que vino en dólares, que fue en pesos y después se fue. Porque fíjense que las utilidades y dividendos en el gobierno de Cambiemos fue de 7.370 millones de dólares. Ni siquiera tuvieron un nivel récord de giro de utilidad. Ni siquiera les fue bien. Esto le quiero decir. Porque de última, entre 2008 y 2011, se fueron 14.000 millones, el doble se fue. Pero ahí porque el mercado interno, venta-compra, proveedores, intermediarios, importadores, exportadores, vendían. Cuando vos regulaste, obviamente, no solamente regulaste la compra y venta de dólares, sino que también regulaste el giro de utilidades y dividendos. Y eso generó mucho malestar. Por eso, para el otro año, 2016-2019, si bien tenían la libertad de girar utilidades y dividendos, la economía real no les daba ganancias como para poder girar más. La realidad es que giraron esto. Que si lo ponemos a pensar, giraron menos plata que en el periodo 2008-2011, que era justamente el periodo de libre compra de dólares. Y después las inversiones, otra soncera más que siempre nos dicen. No, si nos caemos del mundo. Fíjense que cuando había eso que denominan cepo, ingresaron inversiones netas entre lo que ingresa y lo que sale en ese año, en ese periodo año a año, las mismas que en el periodo donde había modificación de los derechos de exportación, 5 devaluaciones, libre comercio, nos insertamos mejor con el mundo. Entonces, las inversiones van a venir igual. A veces vienen un poco más, pero las inversiones vienen a la Argentina.
Lo que pasa es que a veces tienen mejores condiciones que otras, basadas en el mercado interno y a veces basadas en el mercado externo. Cuando es en mercado interno es porque el trabajador tiene salario. Cuando es en el mercado externo es porque quiere ganar mercado. Esto pasaba como en China. En China, el desarrollo tecnológico, el cual critican mucho de los norteamericanos, fue porque las empresas norteamericanas que no le vendían a países acá en Latinoamérica, que no le podían vender porque recuerden que la cultura era muy, digamos, reacia a lo norteamericano, y todo lo que era Madinusa no gustaba. Esas empresas se fueron a China, mano de obra barata, desplegaron la tecnología y usan esa plataforma de exportación. Porque sí, es verdad, una parte tiene el Estado chino, pero otra parte la empresa privada transnacional que vino de Europa, de Estados Unidos a Europa, y que ahora utiliza la plataforma económica china para exportar a lo que antes eran los mercados latinoamericanos a los cuales no podía entrar. O sea, esta es la dinámica del mundo. Por eso le decía, la política internacional juega mucho en esto a la hora de pensar cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Y esto es un poco las transferencias que se hicieron al exterior, y como ustedes ven, la FAE justamente es la que más llama la atención, pero la FAE de 2008 a 2011 se financió con el comercio exterior. Acuérdense que no había toma de deuda. Pero la FAE de 2016 y 2019 se financió colocando títulos de deuda en el exterior, y que en muchos casos estaba en manos de residentes argentinos. Porque el esquema es muy simple, ¿eh? No se crean que son muy genios, ¿eh? Yo hasta cuando me di cuenta me sentí un poco preocupado, digamos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacen? Transfieren su riqueza al exterior. En el exterior eso no está en un coco. Eso está en una institución financiera. Esa institución financiera agarra esos fondos y en nombre de esas personas busca un país y le dice, vos vas a colocar deuda, acá tenés la plata. Y va y le dice a su cliente, ¿sabe usted? En su cartera de inversiones tiene título de la deuda argentina. Y de esa forma blanquea un poco más la riqueza. Entonces, por eso busquen la nota, y esto, fíjense en Infobae, cuando Melconian dijo, yo fui un fondo buitre. Él tenía deuda, títulos de la deuda argentina, y era un fondo buitre más. Está bien, yo no tengo nada en contra de Melconian. Y me parece hasta, digamos, respetable que sea sincero y diga la verdad, digamos. Pero eso, multiplíquenlo por esos 2 millones de argentinos, o por lo menos 1 millón de argentinos, que acumulando riqueza acá la llevan al exterior y después le compran título de deuda al país para financiarlo, y después si el país no le paga, te demanda. Y ahí el 1000%. Si te sale bien. Si te sale mal, te reconocen un alto porcentaje más del que invertiste. Por eso para estos negocios hay que tener espalda, digamos. No lo hace cualquiera, digamos. No lo hago yo. No me da el piné, digamos. Digamos que no tengo esa capacidad, digamos, ¿no? Pero los que manejan, y esto lo decía también Hernán Arbizu, el ex, digamos, economista de JP Morgan, de cómo era el negocio que hacía para las fortunas en Argentina. Bueno, acá esto es la FAE, la fuga de capitales por sector económico. Yo quiero que noten una diferencia, porque esto lo consulté en el Banco Central, que a mí me había generado mucha duda, pero entre 2016 y 2019, eso que ustedes ven, otros sectores privados no financieros, esas son personas. Hay un equivalente a personas argentinas que en ese periodo compraron dólares por casi 56.000 millones de dólares en total. Eso equivale a menos de 2 millones de personas. Pero esos 56.000 millones de dólares, ¿de cuánto fue la reestructuración que estuvo negociando el gobierno? 66.000 millones de dólares. Tuvimos que negociar lo que se tomó en deuda para este sector minoritario, que obviamente no sabemos qué hizo con la plata, porque les dije, son como esos 7 escenarios. No tengo la proporción, digamos, ¿no? De para dónde fue.
pero sabemos que algunas de esas cosas pasaron. Entonces, fíjense que es casi el equivalente. Después están las empresas, fíjense, pues esto está por sectores económicos, no sé si se ve bien, pero el sector económico que más compra de dólares tuvo es las empresas de química, las de maquinaria, las de comunicación, metan ahí las empresas que ustedes se imaginen, transporte y industria automotriz. ¿Sí? Compraron dólares, digamos. Pero si ustedes se ponen a pensar y hacen toda la sumatoria, las empresas tienen una importante demanda, pero la fuerte demanda viene por las personas físicas, no tanto por las empresas. Esta pareciera una buena para las empresas, pero me parece que hice mal con el color. Le erré el color de los sectores, pero fíjense acá, lo que estaba tratando de mostrar era el giro de utilidades y dividendos por sectores económicos en cada presidencia. En la última presidencia, los que más giraron utilidades y dividendos fueron las entidades financieras, o sea, la banca extranjera, digamos, ¿no? Y después tienen a la industria química y caucho, el petróleo, y así distintos sectores económicos que en la economía giraban sus utilidades y dividendos. Esto también es parte de esa transferencia de recursos, que ustedes, como verán, todos los años, todos los periodos presidenciales siempre se gira. Lo que pasa es que hay que ver la magnitud después del giro de utilidades y dividendos. Bueno, y esto, ya estamos en las últimas dos filminas, así que así nos tomamos un respiro y yo me tomo un mate. Fíjense cómo resuelve una crisis la principal potencia de la economía del mundo. 2008, crisis, ¿se acuerdan? La crisis subprime. Bueno, ¿qué hace Estados Unidos? La azul, te baja la tasa de interés. Baja la tasa de interés y eso ¿qué permite? Tener dólares baratos. Ahora, tener dólares baratos, ¿y para qué te sirve tener dólares baratos? Para comprarte una empresa en otro lugar, que por ahí está recuperándose, está ganando mercado, entonces vos comprás acciones, porque una inversión extranjera no es que vienen y ponen fierros como en otra época, ¿eh? Algunas ponen fierros, digo, se instalan, hacen la fábrica, pero hay otras que vienen y compran acciones de una empresa y controlan accionariamente. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos, ¿cómo resolvió eso? El mundo, digamos, ¿no? Ahí está también la tasa de interés de Inglaterra y la de la zona euro. Plancharon la tasa. Dijeron, tenemos una crisis. Bueno, para incentivar la inversión, plancho la tasa. Y eso permite que se reactive la economía. Hay que ver si le funcionó. Ahora, fíjense nosotros, 2015, acá, cuando ocurre el cambio de gobierno, se supone que en 2015 había una crisis, un desbarajuste, esto era casi Venezuela. Fíjense cómo hicieron nuestros funcionarios, el mejor equipo de los últimos 50 años, tenían una crisis y en vez de bajar la tasa, la subieron. La tasa de 60 días, la de plazo fijo, fíjense, entre 2016 y 2019, acá está incluido igual hasta los primeros 7 meses, acá en este pico que llega acá, y después este descenso son los primeros 7 meses. Que también nos decían, ¿no? ¿Se acuerdan que nos decían, no, si bajan la tasa esto explota? No explotó nada. Bajamos la tasa ante esta crisis que ocurrió entre 2016 y 2019, se trató de bajar la tasa. El otro gobierno, para la crisis que teóricamente decía que había, aumentó la tasa. Y fíjense que en el otro gobierno se creó una tasa interesante para los que tuvieran como mínimo la capacidad de depositar 20 millones de pesos. Esto lo creó en gestión Dujonde. Acá está, es la verde. En algún momento llegó a estar a 60. Y eso tenía que ver con que, ¿se acuerdan que estaban todos piloteando entre, che, se van de dólares a pesos, o cómo hacemos para que no se vayan de pesos a dólares? Bueno, ahí entre que se generaron problemas mayores, digamos, ¿no?
Entonces, este gobierno agarró y dijo, no, bajamos la tasa y no ocurrió nada. Lo que ocurrió, lo que viene ocurriendo, que hay gente que demanda dólares, hay que tratar de abastecerlo, pero abastecerlo sin poner en peligro, digamos, hasta que se encuentren otras soluciones, el comercio exterior, digamos, ¿no? Que es la importancia de tener todos los insumos y bienes que requiere la industria para su reactivación. Y fíjense que esta tasa es de 1996. La última vez que llegó a 60% el plazo fijo fue en la crisis del 2002. Y acá coincide con octubre del 2019. También llegó a 59. Ironía de la historia que a veces sucede. Bueno, esto más que nada las reservas diarias. Esto es medido día a día. Esto se acordará muy bien. Primer programa del fondo, acá estamos en 2018, esta primera caída de 64.000 a 48.000, se fueron casi 26.000 millones de dólares en menos de 3 meses, 4, plata del fondo. Volvimos a 62 millones, 62.000 millones. Se fue toda esa plata, Dios sabe en qué, para qué la compraron, para qué compraron esos dólares. Tengan en cuenta que se compraba dólares en un contexto recesivo también. Entonces, aún la pregunta cobra más sentido. ¿Quién podía comprar con niveles de inflación altos, aumento del desempleo, ¿no? ¿Quién podía comprar dólares? Bueno, es ese segmento de la sociedad que en muchos casos tiene esa capacidad. Y obviamente también están los que por ahí compran porque tienen que ahorrar un poquito. No estoy hablando del que ahorra 100 dólares, ¿eh? No, ese no mueve ni la balanza de pago. Estoy hablando del que ahorra de a 10.000, de 10 millones, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. Digo, estamos hablando de esos niveles. No hablamos del chiquitaje porque justamente eso no te mueve. Eso por ahí puede influenciar en el ilegal, pero no es justamente el que te genera esta ida y vuelta con el tipo de cambio ilegal. Y ustedes verán que cuando estuvo en 47 millones, no sé si ven el cursor, entró otro programa del fondo y nos llevó a 66.000, y el último programa del fondo, ya en 2019, nos llevó a 77.000 millones de dólares. Con toda esa plata, aún así, se llegó al piso de 43.000 millones de dólares. Pareciera que no es grave, ¿no? Pero se fueron de la reserva del Banco Central casi 34.000 millones de dólares. ¿Sí? Estamos hablando de que eso que tomaron en deuda o que está dentro del programa del Fondo Monetario se ofreció al mercado, el mercado compró, no preguntó si esto venía de un título de deuda, el mercado compró. ¿No? Ustedes me lo ofrecen, yo compro. Entonces ahí la gran pérdida después queda para el pueblo argentino, porque el pueblo argentino tiene que cumplir con sus obligaciones. Colocó título de deuda, hay que responder por eso título de deuda. Esa era la realidad. Y ahí vimos el primer default que lo decreta Hernán Lacunza antes de que finalice el otro gobierno. Y acá simplemente riesgo país, fíjense, riesgo país llegó a estar, lo llevaron de 700 puntos, en 2015 estaba en menos de 600 y en 2019 lo llevaron a 2.400 puntos de riesgo país, el mejor equipo de los últimos 50 años. Nos sacó del mercado financiero y encima nos llevó el riesgo país a niveles históricos de más de 2.000 puntos. Y eso tiene que ver, más allá de la ironía, es el fracaso de la política económica. El déficit fiscal no genera ese mal que dicen ellos. De última hay que administrarlo. El libre comercio, así como está, no sirve. Hay que administrar el comercio exterior y obviamente regular la demanda de una divisa que se necesita más que nada para los fines productivos. Me parece que ese fracaso de la política económica
que también incluye la idea de quitar subsidios, porque también vinieron con el discurso de quitar subsidios, y lo único que hicieron fue que las empresas, yo acá no lo puse el dato, pero entre 2015 y 2019 cerraron casi 30.000 empresas. Y eso es porque estaban en un contexto de no poder vender al mercado interno y de tener energía cara. ¿Quién produce con energía cara? No se puede. No puedes trasladar constantemente el aumento de precio de la energía. Entonces, me parece que no tiene que ver con las personas, tiene que ver con la política económica, y lo que mostró el gobierno anterior es que fracasaron muchas de esas ideas que algunos todavía insisten, pero que ya nos dimos cuenta que no son aplicables a la Argentina y que hay que pensar otra alternativa, y que creo que tiene que ver con tener un panorama de todo, digamos, ¿no? Y de tener los números concretos de qué es que lo que afecta, qué intereses afecta y qué intereses se favorece. Así que yo les agradezco por la atención, no sé cuánto llevo ya hablando, pero hasta acá, y cualquier duda o consulta estoy abierto a que intercambien. Muchas gracias. Impecable. A medida que quieran hacer alguna pregunta o alguna consulta, lo solicitan por chat. Así vamos haciendo uso de la palabra. Por ahí si alguien quiere empezar ahora, mientras los demás van pidiendo la palabra, encantado. Lolo. Sí, dale, Lolo. Lo vamos a dejar a Ernesto que tome un mate, por lo menos. No, yo recuerdo en la época de Alfonsín, cuando se pretendía que Argentina produjera esas 60 millones de toneladas de productos entre cereales y oleaginosas. Y bueno, llevamos a la actualidad, deben andar rondando, no sé si los 130 millones de toneladas. Y estaba observando realmente el trabajo que has presentado, que es excelente en los números. Por ahí resulta un poco complejo, ¿no?, retener toda esa información, sino que creo que hay que leerla y estudiarla y bueno, y para ahí formarse un concepto de lo que significa estar en un país agroexportador. Pero lo que te quería preguntar era si realmente esas 130 millones de toneladas de cereales y oleaginosas que se exportan están blanqueadas en el Estado. O sea, por ahí he observado las noticias que Vicentín triangulaba con Uruguay, con Paraguay. ¿Qué tan cierto es eso? Y si existen números, si tienen que ver con la falta de ingresos al país. Tema complejo, estimado. Mira, el tema ahí es justamente que es cómo se comercializa el grano. La AFIP hace poco está tratando de monitorear justamente ese que se le llaman soja blue. Le dicen lo mismo que el dólar blue. Que tiene que ver con la carga en camión y con el porte que tienen de los granos, ¿no? El certificado ese. Porque lo que ocurre en muchos casos, y que es difícil, ¿no?, por más que tengas un satélite, cosa que el satélite te ayudaría mucho, pero teniendo cámaras en los distintos lugares de acceso y de acceso a los acopios, ir regulando y evitando esa situación. Y después tenés la otra, que es justamente lo que se carga, que ahí también puede ocurrir un poco esto que decís. Después está lo que baja desde Paraguay y se comercializa, se importa, porque fíjense que nosotros este año creo que tenemos, no sé si 4 millones de toneladas menos que la campaña anterior, y justamente se requirió a la importación de soja. Ahora, de esas sojas que entró, si eso es el equivalente a lo que vamos a exportar, bueno, confiamos en las estadísticas que publica el Ministerio de Agricultura y en forma privada la Bolsa de Comercio de Cereales. Pero muchos decían obviamente que sí, que hay un margen ahí
creo que es la zona Nueva Palmieri, creo que se llama, donde lo que ocurre ahí es en el intercambio de buques. Nueva Palmira. Nueva Palmira, ahí está, no me salió el nombre. Muchas gracias, Pepe. Y que ahí hay como que ocurre eso. Difícil de chequear, pero tampoco está desmentido, ¿no? Entonces, eso que también ocurre en forma ilegal, en forma legal también te ocurre que vos podés exportar Cargill Argentina a Cargill Uruguay. Y exportar desde Cargill Uruguay. Eso sería comercio intraempresa. Eso no es ilegal. Eso también puede ocurrir. Y después también lo que ocurre a raíz de todo eso también es que vos no tenés habilitado el canal, este famoso Puerto La Plata, pero al cual se requiere la inversión de armar el canal de Magdalena para sacarle un poco de influencia al puerto de Montevideo. Entonces, como para tener también un mayor control de ese comercio marítimo. Y ahí obviamente no se olviden que cuando la FIP intentó registrar, como le pasó con la UATRE en su momento, ocurre de todo. No es que uno va y lo reciben con abrazos. Uno va y pasa de todo un poco. Y ustedes me entenderán, pero digo, busquen las noticias, y esto ha pasado en la Argentina, digo, ¿no? Que le disparan a las camionetas del Estado. Entonces, es un tema a resolver, es un tema, digamos, difícil, pero que existe, digamos, está, y sucede en la Argentina. Hay que ver también cada uno de los puertos. No nos olvidemos que los puertos están en manos de las provincias, después de la reforma del 94, creo, y obviamente puertos nacionales creo que no quedan, y obviamente cada provincia es responsable en esa forma público-privada de la administración. Entonces, también es interesante eso de seguirlo, porque ahí es justamente esto, cómo haces para bajar los niveles de exportación que no está declarada. Luis. Mick. Ahí está. Bueno, hola Ricardo, bueno, gracias por la disertación, muy, muy interesante realmente. A mí la economía siempre me gusta y la verdad que un placer poder escucharte. De todo, digamos, el diagnóstico que diste, que es súper completo, o sea, uno de los corolarios evidentes es que el problema, y vos lo mencionaste claramente, es la restricción externa. Evidentemente el argentino tiene la cabeza seteada en dólares. He leído más de una vez que Argentina, después de Estados Unidos, per cápita es el país que más dólares, digamos, atesora o tiene per cápita. Hay una histeria con el tema del dólar, producto evidentemente de inestabilidades económicas de décadas. Un tema que me parece fundamental es la inflación. O sea, el refugio de cualquiera que le sobran 2 mangos a fin de mes es el dólar, porque lo siente como la moneda segura. Producto de que acá con la inflación se te desvaloriza el peso, hemos tenido, bueno, planes corralitos en peso, en el 89 creo que era el plan Bones, bueno, han metido la mano en los depósitos infinidad de veces. Y como la economía, según los que saben, se basa fundamentalmente en lo que es la confianza y las expectativas, ¿de qué manera se puede ir desarticulando esa histeria que tiene el argentino, esa necesidad de pensar todo en dólares? Las propiedades, por ejemplo, pienso en las propiedades. Hace décadas que uno la propiedad la tiene que comprar con dólares. Un delirio. Con la restricción externa, que es el principal problema, y que los dólares se tienen que usar para financiar lo que es las importaciones y el pago de las obligaciones y demás, lo que ya sabemos. Bueno, ¿cómo se puede lograr cambiar esas expectativas y esa confianza para que la gente pueda decir, bueno, me sobra un peso, lo ahorro en pesos, o compro ladrillos, o algo que no sea, me voy al refugio del dólar? ¿Hay alguna solución para eso? Sí.
La primera ya la planteaste, en eso estamos de acuerdo. Es inconcebible que en Argentina se venda en dólares un departamento. Segundo, digo, esto no es, esto, ¿se acuerdan? Y yo en esto me acuerdo porque ya me siento como que estoy como adulto mayor, digamos, ¿no? Como contando anécdotas. Pero, ¿se acuerdan cuando se presentó en 2015 quiénes eran los beneficiarios de la obra pública? ¿Cuáles eran los apellidos? Roca, Wagner, Chediak, Calcaterra, en puesto 40 Lázaro Báez, si quieren. Se lo sumo, no tengo ningún problema. Pero digo, en los primeros 5 tenías el grueso de los que se beneficiaron con la obra pública. Ahora, ¿qué hicieron estos tipos con esa magnitud de guita? No te especificaron la vivienda. Está clarísimo eso. Entonces vos lo que necesitas es que esos tipos no te interfieran en esa posibilidad. En esa alternativa, es más, se lo digo como eslogan de campaña, argentino que cobra en pesos, compre casa en pesos. No hay otra. Y la otra es los alimentos. El arriendo que se mide en quintales de soja, en muchas zonas, de las principales, a precio dólar, el arriendo debería estar regulado. No puede ser que un productor tenga que especular, porque no es que el tipo se levante y quiere especular, esto también quiero que lo entiendan, ¿eh? No es que yo me levanto, uy, quiero especular, no. Es que el negocio ya venía así cuando vos llegaste y tuviste que mover dentro de esos parámetros. Ahora, ¿cuál sería una solución? Es tan simple como la que hablamos recién. Regulemos el arriendo. Porque ¿cuánto está un arriendo en la principal zona? Estamos hablando de 15 quintales, estamos ahí en 400, 500 dólares la hectárea. Bueno, bajémosle, si quieren, si quieren ir lento, si está 15 quintales, 20 quintales, llevémoslo a 10. Y que el productor tenga un arriendo barato para producir los alimentos. Porque la principal zona donde está la tierra es la que impacta en el resto de la tierra. Esto es teoría ricardiana inglesa básica, digamos, ¿no? El precio de la principal zona, la más fértil, te fija el precio de las demás. Entonces, ahí es importante también, digo, más que el gobierno, es que la sociedad comprenda que no podés pagar un kilo de tomate a 80, que no podés pagar un kilo de banana a 142. Digo, y de última, tener el salario acorde para poder comprar eso, si ese es el precio al que se está fabricando. Pero eso requiere de hacer algo que mucha gente no le gusta, pero hay que hacerlo, y esto es un trabajo de los contadores, hacer costos. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es el costo del petróleo? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es el costo del gas? Porque si le llega un aumento, lo mínimo que tenés que preguntar es, che, pero ¿por qué me aumentás? ¿Cuál es el costo al cual a vos te está faltando para invertir? Y eso es lo bueno que implementó el gobernador Kicillof. Dijo, bueno, paremos la pelota, está bien, suspendamos los aumentos o regulemos un poco, pero empecemos a estudiar por qué tenemos este aumento o por qué hay que analizar estos costos para calcularle cuánto hay que invertir, y en eso se tiene que traducir la tarifa. Ese me parece que es el camino a un problema que tenemos estructural, y está claro, hay que solucionarlo, porque nos afecta día a día, digamos, alimentos caros, vivienda cara, y ustedes están viendo lo que pasó en Guernica. Está bien, gracias. Estela Maris. Sí, yo tengo varias cosas para consultar. Hay un eco. En el gobierno anterior a las empresas agroexportadoras se les Se te escucha con un eco. permitió postergar la liquidación de las exportaciones por 10 años o no sé cuánto tiempo. ¿Qué sucedió con ese tema? El gobierno anterior, antes de irse, además ¿Eso quedó así? ¿No las liquidaron? No, lo modificó. No oigo. ¿Ahí se escucha? ¿Cómo? Estela, A ¿ahí ver, me escuchás? ponelo. Más Hola, poco. hola. ¿Me escuchás ahí? Se te Sí. escucha, se te escucha.
Ahí está. No, el gobierno anterior, antes de irse y dejarnos el conocido cepo, también nos dejó la reducción. Lo que pasa es que igual las empresas ya venían liquidando en tiempo y forma en algún momento sin tener la obligación, pero el gobierno de Macri les puso esos 15 días. Por eso cuando el 28 de diciembre se continúa ese decreto que dejó el gobierno anterior. Para cereales y oleaginosas hay 15 días, digamos, tenés 15 días. El día que declarás que vas a exportar, 15 días depende si está en buque o hiciste la declaración jurada. Entonces, sí, pero anterior a eso, sí. Macri había puesto un decreto de que todas las liquidaciones que se hacían se postergaban 10 años, o sea, todas las ventas que se hacían se postergaban 10 años. ¿Quedaron postergadas o se liquidaron? No, por eso, se cambió en los últimos meses eso. O sea, eso Por se eso. declaró en 2017. Y lo que quedó está pendiente de liquidación. Lo que quedó continúa con este gobierno. No es que lo modificó. Continúan los 15 días de liquidación que corresponden que dejó el gobierno anterior. No me entiendo. Está bien. Y respecto del precio de alimentos, yo tengo un concepto, digo, que creo que la mayor parte de la producción está en formadores de precios que son multinacionales, porque realmente lo que se ve es que gran parte de nuestro territorio productivo, las zonas de mejor producción, están en manos de multinacionales, y gran parte de la producción de alimentos está en manos de multinacionales. Entonces creo que eso también hace que el dólar tenga que ver en esta parte de la economía de los alimentos y todo esto, ¿no? Sí, ese es el dato que yo les mostraba después de cereales y oleaginosas. El segundo sector que más divisa le genera al país es alimentos y bebidas, que son todas esas empresas que nombrás vos, digamos, ¿no? O sea, generan tantos dólares que, obviamente, como cuando íbamos, ¿se acuerdan? A jugar a la pelota y el dueño de la pelota organizaba el equipo. Entonces acá lo mismo, el que genera el dólar organiza el equipo, y si vos le decís que no, bueno, empiezan las discusiones, ¿no? Sí, hay empresas que han concentrado el producto de mayor precio en el mercado y el de menor precio en el mercado, como es el caso Claro, de... ganan por los dos lados. Ganan porque o te aumentan internamente ese chocolate, o cuando el precio varía en el exterior y tienen buen precio, venden y ganan por exportar y ganan por el mercado interno. O sea, a veces compensan. Las caídas del precio internacional las compensan con aumentos en el precio interno. ¿Sí? Sí, perfecto. Pepe. Sí, excelente primero la exposición para repasarla después despacio. Indirectamente está el análisis de la presencia de las inversiones directas en la economía y su incidencia en las divisas que se van por utilidades. ¿Eso cómo se está comportando? ¿Cómo es la evolución de la inversión directa extranjera en la economía? ¿El último periodo? Sí. A ver, ya te digo. Acá estamos. Es esta filmina. Si se ve. ¿Se ve ahí? Claro, ahí se ve la transferencia. No sé si se ve la inversión. ¿Qué porcentaje del Producto Bruto? La pregunta sería, ¿qué porcentaje del Producto Bruto Interno está en manos extranjeras? A ver, las inversiones extranjeras en líneas generales van a sectores como minería o agropecuario. Muy poco va a manufactura, aunque hay. Ahora,
lo que vino en el periodo anterior es lo mismo que vino entre 2012 y 2015, cuando había administración, o lo que ustedes conocen como el cepo. De eso, 9.000 millones, si el Producto Bruto Interno está en 600.000 millones, y esto debe representar 1.2 del PBI. Más o menos, te estoy tirando así a ojo. Eso es lo que representan las inversiones. Ahora, en este periodo que arrancó hace 7 meses, el dato es este que viene acá. Esto es lo que ingresó menos lo que egresó mes a mes, el acumulado de todo eso. Y ahí lo tenés en 2020, de enero a julio, ingresaron por ahora inversiones 726 millones de dólares. Pero por formación de activos externos, que son los dólares que vos ofreciste a la economía y Dios sabe dónde fue a parar, es 1.825 millones, o sea, negativo. Entonces, lo que te ingresó por inversión no te logra compensar los dólares que ofreciste al mercado. O sea, si la plata que trajeron los inversores extranjeros ya se fue en dólares que se usaron en el mercado interno. La última, una más cortita. Me pareció muy bueno porque hasta hace poco tenía esa confusión en torno a la formación de activos externos como una actividad no ilegal. ¿Qué caminos hay para parar ese drenaje de divisas? Bueno, al que quiera comprarlo, esto como si fuera, todos sabemos que hay yates. Yo no tengo un yate, no lo puedo comprar por precio, por ingreso, y no compraría uno para ahorrar, porque me sería muy costoso. Entonces, lo mismo pasa con la mercancía dólar. El que lo quiera comprar, que pague un precio y que ese precio también le compense en un impuesto a las ganancias la devolución. Digamos, hasta en eso me parece que es acertada la medida, porque mucha de esta gente que va a comprar tal vez esté dentro del marco del impuesto a la ganancia y a fin de año eso le supone un ingreso más. O sea, tenés para ahorrar y encima el Estado te devuelve ese 35% que vas a acumular todos los meses. Esa es una forma de administrarlo, ¿no? Como fijando prioridades. En cambio, para el de comercio exterior y exportador, el dólar es el dólar de, o ¿cuánto estamos hoy? ¿79, 80? El dólar es el de 80. Ernesto, espectacular la exposición, buenísima. Dos cuestiones que tienen que ver con la presentación del presupuesto. O sea, ¿qué viste de la presentación del presupuesto? O ¿qué diferencias hay? Por ahí uno no siempre sigue todas las presentaciones de presupuesto, pero a mí me dio la impresión de que había como la aplicación de programas especiales, que otras veces en presentaciones de presupuesto no los vi. Este dinero, estos montos de dinero que iban a vivienda, o que iban a obra pública, o que iban a programas específicos, en otras presentaciones yo no lo había visto. Me pareció que estaba todo más centrado en el déficit y en las metas de inflación y en otras cuestiones. Y la otra situación es, se está planteando que hay como una reactivación de la economía en función del consumo de energía eléctrica y a medida que se fueron flexibilizando las distintas regiones. La perspectiva de salida de la crisis, o la perspectiva de reactivación del mercado interno, de la generación de empleo, de la vuelta a producir, ¿cómo se ha ido evolucionando desde esa cuarentena extrema, por decirlo de alguna manera, que hubo entre marzo y mayo y ahora? Sí, dame un segundo que lo tengo acá. Si no, bueno, lo voy a tratar de ver de memoria, pero tenía el presupuesto yo acá. A ver si lo encuentro rápido. Informe macroeconómico.
Bueno, no lo encuentro. A ver, el presupuesto en líneas generales, por lo que yo pude ver, y fue lo que se presentó en el Congreso de la Nación, básicamente lo que busca es reactivar la economía, y principalmente está centrado en una comparación entre lo que justamente, a ver si lo tengo acá, esperen un segundo, es esto, que si quieren después se los puedo compartir, pero, a ver, ahí está, voy a compartir ahora no sé si lo ven ahí, no se ve muy claro, ¿lo ven? Sí, se ve bien, ¿eh? Sí, se ve. Bueno, el presupuesto básicamente es esto, por eso le decía lo del ajuste del gasto primario. A ver, el resultado primario es la diferencia entre el ingreso de la AFIP y los gastos que tiene planeado el presupuesto. En infraestructura productiva y vivienda, el gobierno anterior hizo un recorte, digamos, ¿no? Medido como porcentaje del PBI. Y ahí ustedes lo ven, digamos, ¿no? Un recorte de casi 2.2 a la mitad. Ahora lo que se busca es reinvertir en esas partidas, digamos, ¿no? Básicamente. Justamente son las que más traccionan y que supone también el compromiso de los gobernadores y municipios. Porque no es solamente inversión de nación, esto también incluye la inversión de las provincias, y cada provincia, que a veces pone esto hecho por el gobernador X, pero abajo dice fondos de nación. Bueno, no importa, pero lo importante ahí es esa transferencia de ingresos que le permite a esa provincia llevar adelante lo que necesita la provincia. Entonces, en infraestructura productiva y vivienda, como ustedes van a ver, en 2021 se va a invertir 2.2 del PBI, y eso justamente es una reactivación en comparación a cómo venía año a año. En innovación y desarrollo también, acuérdense que la ciencia no fue algo característico en el gobierno anterior, y obviamente los salarios de los trabajadores del CONICET todavía están en discusión, porque hay muchos trabajadores del CONICET también, de la ciencia y técnica, que tienen un poco atrasado el salario. No nos olviden que cuando llegó este gobierno les puso un bono, creo que de 9.000 pesos, como para compensar, pero bueno, obviamente, como todo, ¿no? A veces no alcanza. Pero bueno, acá hay un claro objetivo, que es aumentar lo que es el gasto en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Ciencia y Técnica para innovar. Pero acá hay otro detalle, porque no todo es innovación y novedoso y aparatito. También el gobierno está contemplando, me parece, con esto de la infraestructura y productiva y la vivienda, aquellas industrias que no tienen justamente un nivel alto de capital intensivo o que requieren demasiada importación. Y eso me parece que ahí está un poco plasmado por las inversiones que se realizan. Bueno, se puede hacer esto porque se pateó para adelante los intereses de la deuda. Entonces, esto significa que hay recursos disponibles para poder utilizarse. Ahí están, justamente, de 2019 se bajó de 3,4 que representaba el PBI, se bajó a 1,5. En salud pública recuperamos el Ministerio de Salud cuando era una secretaría. Fíjense que venía también un recorte de, como ustedes ven acá, de 2015, 16, 17, 19. Y después, inclusión social activa, que esto es justamente lo que yo les decía, no todo es tecnología. Esto hay como tres Argentinas, digamos, ¿no? Una Argentina del siglo XXI, muy vinculada al mercado externo, una Argentina del siglo XX, todavía que produce manufacturas y todavía utiliza mucho los insumos nacionales, y después la Argentina del siglo XIX, que también existe, que también puede ser una comunidad o una cooperativa en la puna, haciendo telares, digo, y por ahí usa un telar de madera, eso también es industria. Porque si no nos confundimos acá, si no creemos que industria es simplemente ver una fábrica y ver máquinas, no es eso solamente la industria. La industria
es también lo que la gente, cuando una mujer o un varón teje y hace un poncho. Eso también es industria. Entonces, ahí me parece que se reactivó lo que es inclusión social activa. Y después, bueno, lo paradigmático y nuevo del presupuesto, como ustedes verán, es justamente la incursión de mayor presupuesto en lo que es las políticas de género y diversidad, que es algo novedoso en la historia argentina, y ustedes ven cómo venía el gasto y el salto que pasa de 703 millones a 6.200 millones de dólares, de pesos, perdón, y que obviamente eso va también a generar, porque acá también hay como trabajos que pensamos que porque no son de relación de dependencia no son trabajo. Acompañamiento terapéutico, ¿por qué no es un trabajo? Digo, cuidar un anciano, ¿por qué eso no lo categorizamos como trabajo? Bueno, eso me parece, ahí hay una combinación de programas y ministerios, justamente estaba buscando eso, pero ahí no lo encontré, pero en resumidas cuentas, este es el presupuesto que busca para el año que viene la reactivación y obviamente lo que viene diciendo el ministro, que es calmar la economía y tener una macro más estable de acá a futuro. Si quieren esto, después se lo puedo pasar. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, yo había levantado la mano, no sé si hay alguien antes para... Me parece que Guillermo había hecho seña, ¿no? La hice recién, pero me da lo mismo que Pero hable. Luis ya habló, ¿viste? Porque preguntaba vos, Guille, y después va Luis de nuevo. Bueno, voy a llevarte otra vez al tema inflación. Digamos, creo que estamos todos de acuerdo en que, o suponemos, al menos los que somos más neófitos en el tema, que la financiación del financiamiento del déficit fiscal vía emisión monetaria no es, o al menos no es en exclusividad, la causal de los niveles de inflación que tiene el país históricamente. Por otra parte, como bien dijo una señora antes, tenemos una multitud de empresas transnacionales instaladas en el país que vía la emisión de utilidades o la remisión de utilidades al exterior podrían estar de alguna manera por esa vía movilizando el valor del dólar, y por la correlación que hay entre el valor del dólar con el peso o con la inflación, eso también podría estar provocando algunas presiones inflacionarias. Ahora, lo que yo me pregunto, y creo que no sé cuál es tu opinión como economista, es, estamos de acuerdo que Argentina tiene un PBI, una diversificación en la composición del PBI, supongo que bastante más amplia y bastante más grande que Chile, que creo que viene detrás de Brasil y nosotros, y un país chiquito como Uruguay. ¿Por qué nosotros tenemos el problema de la inflación y ellos no? Digamos, porque una economía más desarrollada como es la nuestra tiene ese problema crónico y no lo tienen otros países que no tienen ni la riqueza ni la producción de nuestro país. No sé, sé que es un tema muy complejo y que obviamente desde los monetaristas, que lo único que hablan es del peso como una mercancía más, o de mercancía, a otras vertientes de pensamiento económico, Uy, se congeló Guillermo. bajar.
Te dejamos de escuchar, Guille. Que se me cortó, se me colgó justo que hice la... Bueno, ¿querés sacar el video? Por ahí te da el ancho de banda. Ahí está, no, me parece. Repetí la pregunta, Guille. La pregunta, ¿ahí se escucha? Sí, sí. Sí, joder. Un acople. Bueno, igual entendí parte de la pregunta. ¿Por qué tenemos inflación nosotros y no otros países? Fue la misma que le hizo anoche un economista a Lozano. Así que por suerte lo escuché a Lozano. A ver, y acuerdo un poco con Lozano, con lo que trató de explicar anoche en A24. Acá hay una puja distributiva y esto lo explica muy bien. Esto si se quieren bajar un librito que yo creo que aprendí economía con ese libro, más que los 6, 7 años que me costó la carrera, que es el de Arturo Jauretche, Política y Economía. Es una recopilación de textos que escribía él, artículos, ensayos cortitos, donde justamente ese libro, que se lo bajan de PDF, pongan así Arturo Jauretche, Política y Economía, lo que decía es que en aquella época lo que siempre se buscaba eran los saldos exportables. ¿Y qué eran los saldos exportables para Jauretche? Que la gente no consumiera ni carne ni pan. Entonces, decía, hambreando al pueblo, nosotros tenemos un modelo de exportación que nos genera los recursos que necesitamos. ¿Cuál es el costo? Que el pueblo no coma carne, no coma pan, o utilice un aceite de un estilo muy, digamos, de baja calidad. Entonces, me parece que va en la misma sintonía. Lo que tenemos acá es una puja distributiva. Una puja distributiva que se expresa en la capacidad organizativa que tiene el movimiento obrero de plantarse ante estos desfasajes de precios y reclamar, digamos. O sea, fíjense, nosotros la semana que viene como docentes estamos en paro. ¿Por qué estamos en paro? Y porque a mí, por dar clase, la computadora que tengo no me funciona, como te pasó recién, Guille, que imagínate dar clase y tener que, te pase eso a cada rato. Si me tengo que comprar una nueva, yo me acuerdo que alguien me dijo que sacamos los derechos de importación y las computadoras van a bajar de precio. Yo lo que vi es que se triplicaron. Entonces, no me puedo comprar una computadora nueva, tengo que dar clase en esas condiciones, estoy en casa, me aumenta el gas, me aumenta la electricidad. Por suerte tengo un lugar yo acá, si ustedes ven, acá está mi espacio, pero imagínense las mujeres docentes que estando en su casa, le cruza el hijo por acá, tienen que buscar un lugar. Digo, entonces, y en esas condiciones tienen que dar clase. Entonces, el sindicato reclama y dice, bueno, muchachos, los docentes necesitan mejores condiciones, por lo menos para hacer su trabajo. Ni siquiera te estoy diciendo para ganarle a la inflación, para hacer su trabajo bien. Bueno, para eso sirve la organización sindical. Lo que pasa es que del otro lado tenés también la organización del capital. Y ahí está siempre la puja. Y las empresas, que en muchos casos, a veces, que dan esas paritarias ok, tratan de buscar en el comercio exterior una mayor diferencia. Y si no lo logran ahí, tratan de justificar con esto del dólar ilegal, de vender el producto porque el dólar aumentó. Cuando el dólar está estable, fijo, y en el medio te meten esto, como decía Jauretche, esta soncera, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el que va a comprar, como decís vos también, es justamente por ahí no tiene claro este manual, digamos, ¿no? De cómo funciona. Y si lo tiene claro, por ahí también pierde un proveedor, ¿no? Porque justamente a nadie le gusta que le descubran cuál es el truco de magia, digamos, ¿no? Entonces, esto, por eso digo, léanlo en Jauretche, es algo que viene pasando históricamente en la Argentina, desde que el movimiento obrero, desde los inicios de la CGT, tiene esta capacidad, digamos, ¿no? Estamos hablando, cuando la CGT creo que de 1920. Los partidos comunistas, socialistas son los que dan los primeros pasos a esa necesidad de poder asegurarle un mejor salario a los trabajadores. Entonces, me parece que esto responde más que nada, y también lo decía Estela Mari,
con esto de los formadores, porque en el medio te aumentan. Y después cuando llega a la distribución y uno va a un supermercado y uno encuentra que vende barato, y esto lo vivimos en los 90, que los supermercados vendían barato y te eliminaban al gallego de la esquina, no sé si se acordarán, que todos íbamos al almacén y le robábamos galletitas, ¿se acuerdan? La galletita que venían en la lata, que cuando se descuidaba el almacenero, metíamos la mano. Entonces, digo, ese tipo desapareció y apareció el gran comercializador de los productos que consumimos. Y después aparecieron los shopping. Peor todavía, porque te metieron el shopping, patio de comida, supermercado, todo, celulares, te lo concentraron todo. Y el pobre comerciante de la esquina, que lo único que hace es tratar de vender un chocolate, un alfajor un poquito más para sacar una diferencia con los cigarrillos, la ve difícil. Y sí. Pero, por eso te digo, ahí es como hacen, yo creo que acá en Berazategui están prohibidos los grandes comercios. Si usted, no sé si alguno conoce la experiencia del partido de Berazategui, pero Musi, una de las cosas que hizo fue, no, acá todo comercio minorista. Nada de supermercado, y acá es el comerciante minorista el que tiene la prioridad. Y eso pasa en cualquier parte del mundo. Creo que en Francia, creo que está fuera de la capital. O sea, te tenés que ir a recorrer kilómetros para ir a comprar un Carrefour. ¿Se entiende? Pero eso es también, de vuelta, necesidad del Estado, voluntad política, participación de la gente, toma de conciencia de estas cosas, que podrían abaratarnos un poco más tal vez la vida, pero bueno, son también propuestas, me parece que van en esa línea un poco, Guille. No sé, Guillermo, si quedó respondida, porque se te había cortado. Está bien. Luis, ahí Patricia compartió el link del PDF de Jaureche en el chat. Así que si lo copian, ya tienen como para bajarlo. Se tiene para leer. Sí, la ilegalidad no es nuestra. Ya van a estar así de ser economistas una vez que lean ese libro. Luis. No se escucha, Luis. Sigue sin escucharse. Luis, sigue sin escucharse. No. ¿Ahora sí? Ahí está. Ahora sí. Bueno, qué complicado. Bueno, por tercera vez arranco. No, decía que Pepe y Guillermo, me parece que el último que habló, justo hicieron las preguntas estas que yo también tenía ahí. Pero, bueno, volviendo al tema de los alimentos, no sé qué opinás, pero me da la sensación, hasta donde sé, que en lo que es producción de alimentos, la Argentina está súper cartelizada, se ha concentrado en, no deben ser más de 10 firmas, en lo que es producción. Y en comercialización también. Los principales hipermercados son los que manejan digamos, la formación del precio final. O sea que entre esos dos grandes grupos, que son jugadores muy importantes de la economía, pienso en la generación, la producción de alimentos, estoy pensando en el grupo de Arcor, en La Serenísima, en Molinos, que es Pérez Compán, y hay 2 o 3 más jugadores muy fuertes, deben tener el 70-80% de la producción de alimentos. Y en lo que es venta masiva, ya sabemos cuáles son las grandes cadenas. El Estado ahí tiene que jugar fuerte. Yo entiendo que no es una pulseada fácil, pero la Secretaría de Comercio Interior, me parece que la pasan como alambre caído. No sé qué mirada tenés vos respecto a eso, porque si uno, digamos, si la Secretaría de Comercio no se mete en la observación de lo que es la cadena de valor, en lo que es digamos, la venta final de un producto alimenticio, estamos jodidos. Porque así después tenés, no sé, fui a la verdulería, el kilo de morrones a 400 pesos, y eso por decir algo, la leche
a 60, 70 pesos, dolarizado, cuando es un producto que la vaca está acá, el envase se hace acá, el hombre que la produce se le paga en pesos. Bueno, nada, una opinión respecto de eso es lo que sería la acción de la Secretaría de Comercio Interior para tratar de manejar eso. Yo siempre daba, anteriormente, en otras charlas, hace un año atrás daba el mismo ejemplo, que por ahí persiste en el tiempo, pero tratá de hacerte un pan con manteca y dulce de leche. ¿Cuánto está el dulce de leche? 100, 120, manteca está 100. Es un privilegio tomarte un café con leche, pero ni hablemos. Sí, lo que pasa es que también hay como instalada esta idea individual de la libertad y también que le han metido a la gente de que vienen por todo. Entonces la reacción ante una posible regulación es demasiado negativa y por eso es necesario la concientización de esto. Porque como bien decís vos, ¿por qué la manteca sale tan cara? Si la vaca está acá, la vaca va a pastear. A ver, no es que, está bien, ponele que le comprás maíz si querés, pero el maíz de lo que cosechaste, que no vendiste, o sea, no es un insumo más, es un insumo que ya compensaste en el esquema de negocio. O sea, que le das maíz a la vaca para mejorarla y resulta que está carísimo. Entonces, ahí de vuelta, volvemos a lo que hablamos al principio. Acá hay que hacer número de costo. ¿Cuál es el costo de fabricar la manteca? De sachet de leche. ¿Dónde está el precio que nos desconfigura todo y que nos lleva a que un argentino tenga que elegir entre un sachet de leche y no hablemos de la leche en polvo porque está carísima también, creo? Entonces, no poder ni siquiera acceder a algo tan básico que todos sabemos que si un niño en los primeros 6 años de su vida no se alimenta como corresponde, ya no hay forma de que tenga un desarrollo pleno. Entonces, creo que lo que está en juego es mucho, porque estamos jugando la reproducción de la sociedad. ¿Sí? Entonces, creo que es necesario, yo creo que en esto tiene que ser la participación de la gente activamente junto con el Estado. El Estado somos todos. El Estado argentino son ustedes, yo, acá en Quilmes, ustedes en Bahía Blanca, somos el Estado argentino. Los que tenemos que de última patalear. A veces existen esas organizaciones de consumidores. Bueno, si ese es un camino, sí. Si ese es un camino, bienvenido. Si es necesario, digamos, difundir los precios de referencia, precio máximo, también, así ayudamos al vecino, le decimos, che, mirá que la leche tiene que estar de precio, no la compré si sale más cara. Entonces, o buscar otro lugar, ¿no? Pero eso también ayuda, porque el Estado a veces no llega a todos lados como pensamos. Acuérdense, yo les mostré la filmina del presupuesto, fíjense de lo que venimos. Y ahora el Estado tiene que recuperar capacidad territorial en una pandemia. Por eso se hace complejo, digamos, tratar de avanzar lo más rápido posible. Pero creo que ahí un poco es también ayudar a que las políticas económicas se realicen en la vida diaria de cada uno. Juan preguntaba por la aplicación de la ley de góndolas. Está la ley de góndolas, me supongo que eso existe. Lo que pasa es que, otra vez, volvemos de vuelta a que si eso es para los hipermercados, está bien, le metés un proveedor. Eso no es un problema. El problema es cómo hacer para generar y mantener los puestos de trabajo del pequeño comerciante, que en muchos casos, fíjese la fuerza que tiene la Cámara Asiática Argentina de supermercados. Tiene tanto peso que va y te saca una nota denunciando el abuso de precios. Entonces, se necesita también de que el pequeño comerciante se asocie en cámaras, que tenga esa visibilidad y que pueda hacer esto justamente que hacen otros, que es la de poder proponer política, de ver, evaluar, che, lo de la góndola está bien, pero la verdad que estaría bueno que no hubiera tantos, digamos, supermercados distribuidos de esta manera, que hubiera como una compensación para el que intenta poner un comercio. Otra vez, digamos, no todos nos levantamos
en la vida con ganas de ser economista o abogado. Algunos queremos tener una heladería y somos felices con eso. Pero si tenés al lado a Fredo, y es como complicado, ¿se entiende? Entonces, hay que buscar, digamos, esas soluciones que se encuentran siempre en hacer conjunto de reuniones y de los que están en el ramo y proponer salidas para los momentos que estamos tratando ahora de reactivar la economía. Porque se van a venir años de recuperación cuando esto se solucione. Y cuando se solucione, y esto lo digo porque lo vengo diciendo hace más de 5 años, cuando esto se reactive, la platita que acumulemos, que vaya a inversión, porque si atesoramos dólares, está complicado. Y el compromiso de sostener eso, de que el trabajador es demanda, y del comerciante sin demanda no es comerciante, no se realiza. Y esa acumulación tiene que ir a otro tipo de inversión, ¿se entiende? Para eso estamos haciendo capitalismo. Si no, tenemos que cambiar el sistema, y yo no creo que a la gente le tenga ganas de cambiar el sistema, creo que en este sistema estamos todos de acuerdo, ya vivimos en este sistema, y vivimos de esta manera. Ahora, lo que pasó en el periodo anterior también, es que el empresario creía que la política era mala. No, la política es la herramienta de transformación, y eso lo tiene que entender. Peso que gano, peso que es posible porque un modelo económico está funcionando. No es que el peso lo gano porque me lo gané, ¿eh? No. Si yo no tengo aumento de salario, no puedo pagar el taxi. Si yo no tengo aumento de salario, no puedo comprar una compu. Si yo no tengo aumento de salario, no puedo pedir un delivery y decir, che, mandame un sushi, mandame una gaseosa, una cerveza, que no tengo ganas de salir a la esquina. Digo, se necesita capacidad de ingreso. Pero eso el empresario lo tiene que ver como un modelo virtuoso. Porque después, si no, terminan votando en elecciones a candidatos que solamente por una cuestión de River Boca. Hay que ponerse frío en esto. Esto es como de un negocio. ¿Quién es el que me beneficia más? ¿Qué modelo económico? ¿El que me genera ventas? Bueno, ese es el que tengo que votar. Es simple esto, muchachos. Yo la verdad que ahí no discurro, no les digo nada nuevo. Pero si después terminamos votando un gobierno que nos subió la luz, nos subió el gas, nos generó caída de venta, tuvimos que cerrar, y encima nos agarró una pandemia, no podemos tener más mala suerte. Creo que ahí un poco también está el desafío de conversar con esas personas, porque hay que tratar de incluirlas en lo que queremos como modelo económico, que es justamente esto. Poder salir a cenar una noche con la familia, pasear por la plaza, comprarle un regalo al nene. No estamos inventando nada nuevo y creo que la propuesta tampoco es nada novedosa. Solamente tratamos de tener un bienestar social, un bienestar en la vida, nada más que eso. También es cierto que casi todas las cosas que describió Ernesto, hay alguien que tiene acceso al dólar, hay alguien que tiene acceso al mercado de exportación, o sea, cada una de estas descripciones de cómo se arma la cadena de valor, cuáles son las distribuidoras, cuáles son los capitales externos, quiénes son los que han ganado con el modelo neoliberal, o sea, todo lo que pretendemos avanzar, avanzamos sobre privilegios que ya tienen otros y que los consideran propios, ¿no? Uno estos días ve con el tema del cobro excepcional a las grandes fortunas, la cantidad de tipos que cobran 50, 60 lucas por mes, que salen a oponerse, o sea, hay todo un tema de tratar de conquistar o de recuperar soberanía y posibilidad económica para el país, que hay alguien que se está beneficiando con eso y que se va a oponer a eso, ¿no? Entonces por eso es necesario también la participación y la organización y la perseverancia también en esas políticas públicas, ¿no? Bueno, Ernesto, nos has dado 2 horas intensísimas, muchísimo material, realmente ha sido una exposición impresionante. Ricardo. Gracias. Hay una pregunta de Juan Boyardi. ¿La lees vos o la leo yo? Sí, yo le había comentado porque creo que tenía relación con el tema de inflación y con el tema de emisión monetaria, que había contestado antes Ernesto, cuando había presentado los gráficos de que no necesariamente había que
que plantearlo y eso. Bien. Bueno, te liberamos, Ernesto, muchísimas gracias, una generosidad inmensa, ha sido muy claro, nos quedamos con mucha claridad de procesos históricos y de los desafíos que tenemos para adelante, así que gracias por el tiempo y gracias a todas y a todos los que han participado de la actividad, fue realmente una experiencia muy enriquecedora. Así que un abrazo grande y muchas gracias. No sé, Ernesto, si querés decir algo más. Publicitá lo que viene, Raúl. Yo ahora le mando a Raúl el PowerPoint y lo del presupuesto que tengo ahí, para así lo tienen también y lo ven en detalle. Buenísimo. Realmente muchas gracias, Ernesto, porque actuaste con una velocidad, con una generosidad impresionante. Enseguida pusimos horario, enseguida estuviste a disposición, preparaste material, así que en ese sentido, muchísimas gracias. Bueno, y le hago gracias a ustedes y de nuevo les digo, la política es esa herramienta de transformación y creo que no estamos acá por casualidad. Muchos de ustedes, me imagino, tienen alguna historia en particular, pero creo que todavía tenemos esa fe de poder tener una mejor vida para mañana y para los argentinos que vienen también. Así que yo les agradezco haberme escuchado, planteado estas teorías, que es justamente lo que venimos trabajando ya hace más de, ya ni me acuerdo, creo que en el 2008 arrancamos con esto, de dar charlas, y siempre dispuesto, cuando me escribió Raúl, automáticamente, porque es justamente estando cerca que uno puede comprender un poco más cómo viene la realidad, y las preguntas fueron difíciles. Así que les agradezco y les mando un abrazo desde acá, desde Quilmes. Buenísimo. Cumplo con el aviso parroquial que me pidió Pepe. El jueves es la próxima exposición y es sobre un tema álgido también, que es democracia policial, sindicalización y protesta, a cargo del investigador Esteban Rodríguez Alzueta. Va a ser el jueves a las 19 horas. Así que calculo que entre el lunes y el martes ya vamos a estar difundiendo la actividad. Bueno, muchísimas gracias, muy buen fin de semana.